La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces dice el versículo 15, estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, ¿ok? Y dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, comió ella, comió su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y yo declaro que lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Amén. Muy bien, queridos amigos. Esta historia tan especial que todavía no la hemos leído completamente, ustedes los que la conocen saben que falta una parte bien importante, pero quiero hacer un alto aquí, porque el día de hoy yo quiero compartir cuatro principios que creo que tienen mucha incidencia en la manera en la que nuestra familia puede llegar a vivir, ¿ok? Pero sobre todo está enmarcada en un tiempo de crisis. Mira, la mujer vivía en Sarepta, en Sidón, era fenicia, ¿ok? Era una tierra cerca de la costa, ¿verdad? Era una tierra en la cual se adoraba principalmente a Baal. Era una tierra pagana. Tú sabes que Elías había estado escondido, había estado junto al arroyo de Querit, había sido alimentado milagrosamente de parte del Señor, pero resulta que Dios le da una orden, y la orden es que se vaya a Sidón y que se vaya a Sarepta. Y te voy a decir algo, esa orden no era muy interesante para el pensamiento humano de Elías, porque tenía que ir a una tierra donde se adoraba a Baal, donde se seguía a Baal, donde la idolatría había entrado pero hasta el hueso, y resulta que Dios le dice a Elías, allá vas a ir, pero mira, no te desesperes, no te angusties, yo ya le dije a una mujer que tú vas a llegar a ese lugar. La Biblia no dice cómo fue, la Biblia no dice cómo fue advertida. Yo solo sé que la palabra de Dios dice que esa mujer, ¿verdad?, había recibido el anuncio de que vendría alguien a su casa. Ahora, cuando nosotros vamos al espíritu de profecía, el espíritu de profecía nos ayuda a entender un poquito más el carácter de esta mujer. Y te voy a decir algo, por naturaleza, esta mujer era hospitalaria. Era una mujer que cada vez que pasaba un extranjero, que pasaba alguien necesitado, ella le recibía con hospitalidad. Las puertas de su casa estaban abiertas, así que no era tan complicado para ella el encontrarse con alguien foráneo. Pero la situación que ahora estaba viviendo la mujer, eso sí lo hacía más complejo el cuadro completamente. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Elías fue. Y cuando Elías llegó a las cercanías de la casa de esta mujer, ¿qué era lo que estaba haciendo la mujer? ¿Qué era lo que estaba haciendo la mujer? Y tú lo sabes. La mujer venía con 2 leños debajo de su brazo, con 2 leños, trayéndolos a su casa, porque en ese momento lo que ella iba a preparar era un fuego, unas brasas, unas cenizas, para agarrar la poca harina que le quedaba, mezclarla con un poco de agua, tal vez algo que pudiera brindar sabor, colocarla a las brasas, preparar esa tortilla, dar de comer a su hijo y ella, y dejarse morir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, escúchame bien. Si tú estás de acuerdo conmigo, tú sabes que esa tortilla solo iba a entrar en una boquita. ¿En qué boquita iba a entrar esa tortilla? A ver si tú me lo escribes ahí a través del chat. Porque dice para que comamos mi hijo y yo, para que comamos. Pero yo te hago una pregunta. Si esa madre se parece a ti o se parece a mí y es la última tortilla que se va a preparar, el último pan que se va a preparar, ese pan va a entrar ¿en qué boquita? ¿En qué boquita va a ser devorada? ¿Quién va a disfrutar de ese manjar? Porque era un manjar en ese momento. ¿Quién lo va a hacer? Y yo estoy seguro que tú me vas a dar la misma respuesta que yo tengo aquí en mi mente y en mi corazón.
porque definitivamente ese pan tenía solo un destinatario, solo un destinatario. Y yo quiero ver si alguno de ustedes lo escribe. Y ahí está, Verito Tapia me escribe y dice, prioridad, el hijo. Y hermano, yo no sé qué piensa usted, pero yo me aventuro a decir que ese pan no iba a ser para la madre y el hijo. Yo creo que la madre le iba a decir, hijito, yo no tengo hambre, no te preocupes, yo estoy bien. Porque la madre lo que quería era poder extender un sustento, aunque fuera el último en ese momento, para su hijo amado. Muy bien, como dice Evelyn, como dice Manuel, como dice Sonia. Eso es lo que haríamos todos. Aunque tuviésemos que mirar a nuestros hijos y aunque por dentro estuviésemos pasando hambre, lo que tú y yo impediríamos es que él llegue a sufrir un hambre que genere dolor. Así que ese es el cuadro. Es los últimos 2 leños, el último pan, una crisis tremenda que había llegado a esa tierra, una pandemia de hambruna gigantesca, y Fenicia estaba desolada, y a ese lugar lo manda el Señor a Elías para encontrarse con la mujer. Así que mira, principio número 1, principio número 1. Anótalo si tú tienes ahí un lapicito, una libreta, algo, lo puedes anotar porque te va a ayudar en algún momento. Principio número 1, Dios sabe cuándo entrar en tu familia. ¿Escuchaste bien? Dios sabe cuándo entrar a tu familia. Dios sabe cuándo llegar a la puerta de tu casa. Dios sabe cuándo entrar en tu matrimonio. Dios sabe cuándo entrar en tu maternidad. Dios sabe cuándo entrar en tu paternidad. Dios sabe en qué momento llegar a tu casa. Y escúchame bien, el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios llegó en el momento ideal. ¿Y saben qué me pongo a pensar, hermanos? ¿Cuántas veces a lo largo de la Biblia Dios siempre llegó en el momento perfecto? Mira, estoy pensando, por ejemplo, estoy pensando en los endemoniados gadarenos, ¿te acuerdas? Que estaban en ese cementerio, habitaban en el cementerio donde Jesús llegó, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas qué fue lo que sucedió con los cerdos que fueron poseídos por los demonios que vivían en esos endemoniados, que habitaban en esos endemoniados? ¿Dónde cayeron los cerdos? Al acantilado, al mar, y murieron. Ahora, ¿quién debería haber muerto esa tarde? No eran los cerdos. Los que iban a ser muertos y los que iban a lanzarse presionados y forzados por demonios eran esos 2 hombres gadarenos. Pero ¿quién llegó? Llegó Jesús. ¿Cuándo llegó? En el peor momento, en el momento más difícil para el ser humano, pero el mejor momento para tener un encuentro divino. Entonces, querida familia, Dios sabe cuándo llegar a tu familia. Dios sabe cuándo tocar la puerta de tu corazón. Y hay ocasiones que somos tan orgullosos, somos tan duros de corazón y somos tan cabezones a veces que tenemos que esperar que la vida nos pegue, nos pegue, nos pegue, no Dios generando dolor. Yo no creo en un Dios malvado que anda destruyendo vidas para que lo miren a Él como Salvador. No, yo no creo en ese formato. Yo creo en el Dios poderoso que en medio del dolor me ofrece su auxilio. Y fíjate bien, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos enfrentando este coronavirus, que este bicho raro tiene que salir en un momento, pero en este momento de pandemia, donde miles de personas han perdido sus trabajos, donde miles de familias han tenido que despedir, incluso a la distancia, a un ser querido, en medio de esta pandemia, donde la economía mundial se ha desplomado, el mundo ha vuelto a mirar a Jesús como una opción, como una esperanza. Y te voy a decir algo para cerrar este primer principio. Cerca de ti hay gente que hasta este momento estaba cerrada que tú le hablaras de Dios, cerrada. Cada vez que tú le mostrabas este libro, estaba cerrado. Te decía, no me vengas con tu cuento, no me vengan con la historia, no, yo no quiero ser cristiano, yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada. Pero que ahora, en medio de la tormenta que están viviendo,
están abiertos para escuchar hablar de Cristo Jesús. No puedes desaprovechar la oportunidad, porque cerca de ti hay hogares que están abiertos para escuchar hablar del Señor. ¿Ok? Así que, principio número 1, Dios sabe cuándo llegar a mi casa. Y el Señor llega a través de la presencia de Elías en el momento ideal a la casa de esta mujer. Cuando esta mujer iba a comer o su hijo iba a comer para dejarse morir. O sea, no había esperanza, no había solución, no había auxilio, no había sustento terrenal. Cuando nada de lo humano te sirve, qué maravilloso es darte cuenta que todavía queda Dios. Y Dios estaba ahí, llegando a esa casa de esa mujer que vivía en medio de una tierra incrédula, pero que tenía en su corazón fe en la existencia de un Dios. ¿Ok? Ahora, escúchame bien. Segundo principio, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 10, el versículo 10 dice que Elías le pide, ¿verdad?, este vaso de agua, la mujer le trae el vaso de agua. Pero aquí viene. Mira lo que dice. Versículo número 12. Versículo número 11. Dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y cuando la mujer piensa en bocado de pan, la mujer dice que justamente eso iba a preparar. Pero dice, vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios. Lo siguiente, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo y un poco de aceite, y recogía 2 leños, que son estos que tengo aquí debajo de mi brazo, para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese es el cuadro. Pero fíjate que en ese momento el Señor le hace una petición. En el momento en que ella se estaba dejando para morir, Dios viene para traerle vida. Y así funciona Dios. Hay momentos en que un matrimonio está a punto de tirar la bandera blanca y rendirse y acabarse, y Dios llega a traer vida. Hay veces que una madre ya dice, ya no voy a seguir luchando con este hijo rebelde, no he orado, he ayunado, no sigo luchando. Y cuando estás a punto de rendirte, Dios llega a darte fuerzas. Hay veces que tú como hijo, teniendo padres que todavía no aceptan a Dios, tú dices, pastor, ya llevo años pidiendo por ellos, tiempo pidiendo por ellos, pero ya no puedo más. Y cuando estás a punto de rendirte, el Señor dice, yo te voy a dar fuerzas. Y fíjate que cuando esta mujer se va a dejar para morir, el Señor le hace una petición que es la más difícil de todas en ese momento. La más difícil de todas. ¿Por qué? Porque lo que Dios le pide a través del profeta Elías es, dame lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, Señor, lo que tengo es un poco de harina, un poco de aceite, para preparar un solo pan para mi familia. ¿Ok? No era que ella iba a lucrar, no era que era su negocio, no era que era con lo que ella se iba a volver rica, no. Era el último pan que su familia iba a poder comer. ¿Tú te imaginas los ojos del niño cuando contempla a su madre llegando con los 2 leños debajo del brazo y el poco de harina, el hambre que sentía ese niño? Contempla la esperanza de que su mamá le va a preparar un pan. Y ahora viene este profeta y de parte de Dios le dice, pon a Dios en primer lugar y prepárame ese pan a mí. Y si tú haces eso, el Señor te promete, no escaseará la harina, no faltará el aceite, hasta que haga llover, dice Jehová. Comerás tú, comerá tu hijo, comeré yo. Aquí no va a faltar, pero tú necesitas confiar en el Señor. ¡Wow! Y la mujer queda ahí. Porque, hermanos queridos, mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Quiero leer contigo. Profetas y Reyes. Página 95 dice lo siguiente. No podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces, la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. Pero dice así la sierva del Señor. En ese momento
sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. Entonces, ¿cuál es el principio 2 que yo quiero compartir contigo en esta hora? ¿Cuál es el principio 2? El principio 2 es: debo poner a Dios en primer lugar en mi familia. Número 1, Dios sabe cuándo entrar en mi familia. Número 2, si yo voy a dejar entrar a Dios a mi familia, Dios debe ocupar el primer lugar. El primer lugar en mi tiempo, el primer lugar en mis pensamientos, el primer lugar en mi administración de los recursos, el primer lugar para entender para qué fui creado, el primer lugar de mis energías y mis fuerzas. Dios tiene que tener el primer lugar. Eso es lo que Dios le pide a esta mujer. Le dice: mira, yo sé que tú amas a tu hijo y yo sé que tú te amas a ti. Y yo sé que tú no quieres morir de hambre, pero yo que soy Dios, soberano sobre la tierra, creador de los cielos y la tierra, que no soy hombre para mentir, que soy el mismo ayer, soy el mismo hoy y soy el mismo para siempre. En el nombre de Jehová, dice Elías, el Señor te dice que si tú lo pones en primer lugar, a ti nada te va a faltar. Y hermano, yo no sé cuál es tu relación con Dios, pero si Dios me dice que a mí nada me va a faltar, hermano, yo sé que a mí nada me va a faltar. Y alabado sea el Señor por eso. Y si usted lo cree, escríbame ahí en el chat. Porque yo creo que tomado de la mano de Dios, a mí nada me va a faltar. Entonces, escucha bien, el Señor pide el primer lugar, el primer lugar. Él no es el segundo, Él no es el tercero. Él está por sobre tu esposo. Él tiene que estar por sobre tus hijos. No, es que yo lo que más amo en esta vida son mis hijos. Estás perdida y estás perdido. Y si yo llego a amar en primer lugar a Verónica y a Andrés, que son mis hijos están perdidos. Y si yo pongo en primer lugar a María Alejandra, que es mi esposa, mi matrimonio está perdido, porque siempre que yo ponga a algo por sobre Dios, estoy perdido. Porque en su potestad Dios pidió un primer lugar. Y escúchame bien, la más beneficiada, si es que yo pongo a Dios por sobre ella, es mi esposa. Los más beneficiados, si yo pongo a Dios por sobre ellos, son mis hijos. Mi familia es beneficiada cuando yo pongo a Dios en primer lugar. No es que Dios es caprichoso y no es que Dios es orgulloso y no es que Dios es egoísta y entonces Dios dice: no, mira, yo soy el primero, así que mírenme a mí, contemplen. Dios no tiene problemas de ego, Dios no tiene problemas de autoestima. Él es Rey de reyes, Señor de señores, Dios poderoso, grande en misericordia, tardo para la ira. Él no necesita que yo lo esté aplaudiendo para que Él se sienta bien. No, Él es digno de mi adoración. Él ha sido suficientemente bueno conmigo para que yo confíe en su palabra. Él es mi sustentador. Él me dio hijos que tal vez médicamente no podía llegar a tener. Él me sustentó cuando estuve sin trabajo. Él te sustentó a ti en medio de luchas, de batallas. Él te libró de un accidente en el cual pudiste haber muerto. Él te ha protegido, te ha sustentado. Él merece el primer lugar. Entonces, cuando la mujer recibe esta petición, la mujer tiene que tomar una decisión. O pongo en primer lugar mis necesidades o pongo en primer lugar los requerimientos de Dios. Y esa pregunta es muy difícil para el ser humano. Esa pregunta es muy... Porque ¿sabes qué es lo que choca? Choca el yo con Dios. Choca el yo. ¿En qué sentido el yo? Mis necesidades. Es que yo lo necesito. Es que mi hijo se va a morir de hambre. Es que no tengo cómo. Es que es lo único que tengo. ¿Tú te acuerdas cuando la anciana llegó con 2 monedas blancas
y las puso frente a Jesús, a escondidas, sin que nadie la viera. ¿Te acuerdas por qué fue que Jesús dijo que esa anciana había dado más que todos los demás que hacían sonar las monedas cuando caían? ¿Te acuerdas por qué el Señor, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros, por qué Él dijo que esa mujer había dado más que todos los demás? Porque ella había dado todo lo que tenía. Entonces, mira bien, fíjate. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, la promesa del Salmo 23 es condicionada. A mí nada me faltará, pero ¿cuándo? Cuando Jehová es mi pastor. Nada me faltará en mi familia. ¿Cuándo? Cuando Jehová sea el pastor de mi familia. Nada me faltará en mi vida matrimonial. ¿Cuándo? Cuando Jehová sea mi pastor. Nada me faltará en mi vida económica. ¿Cuándo? Cuando Jehová sea mi pastor. Nada me faltará en mi vida física. ¿Cuándo? Cuando Jehová sea mi pastor. Entonces, escúchame, yo no puedo exigirle a Dios que Él cumpla su promesa de sustentarme en todo cuando Él no está por sobre todo. ¿Me entendiste bien, hermano? Te lo voy a volver a repetir. Yo no puedo exigirle a Dios que Él me sustente en todo cuando Él no está en mi vida por sobre todo. Ahora, cuando Dios está en mi vida por sobre todo, tenga plena seguridad, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. No he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces la mujer se aferra a esa promesa. ¿Y sabes qué es lo que nos falta mucho de nosotros, hermanos, en este tiempo? Es aferrarnos a la promesa de Dios. Pero es que a nosotros nos encanta exigir los derechos, pero nos cuesta cumplir los deberes como hijos de Dios. Y ahí tenemos una lucha enorme. Pero querido hermano y querida hermana de Belloto Sur y todos aquellos que se están incorporando, la palabra de Dios exige que Dios esté en primer lugar, en tu familia. Una familia que dice ser cristiana, que dice ser adventista, pero que no tiene un culto familiar. ¿Qué tipo de prioridad tiene Dios en mi familia? No, es que con mi esposa vamos a la iglesia, pero si lo primero que tú haces con tu esposa al comenzar el día no es orar, ¿qué tipo de prioridad es esa? Si tú dices, no, es que miren, mis hijos le pertenecen a Dios, pero tus hijos se duermen sin hablar con Dios porque tú no oras con ellos. ¿Qué tipo de prioridad es esa? Yo quiero que me perdones si estoy siendo muy directo, muy duro con lo que estoy diciendo. Pero que a mí no me interesa entregarte un mensaje que te caiga bien. A mí me interesa entregarte un mensaje de acuerdo a lo que Dios exige en su palabra. Y Dios tiene que estar en primer lugar. Pastor, es que Dios, yo llevo tanto tiempo orando por un esposo, por una esposa, pero resulta que Dios no me lo da. ¿Y tú qué le das al Señor? ¿Tiene Él el primer lugar? O nos levantamos y de inmediato al teléfono, y de inmediato al WhatsApp, y de inmediato al Instagram, y a ver cuántos likes me dieron, y a ver la noticia, cuánta gente se volvió a contagiar de coronavirus, y después unos 2 minutitos de Biblia y listo. Pero Dios está en primer lugar. Eso no es Dios en primer lugar. Entonces, por eso es que muchos vivimos angustiados en medio de las crisis, porque no tenemos la certeza de que Dios realmente tenga el primer lugar. No podemos seguir siendo cristianos de cartón. No podemos seguir siendo cristianos que juegan al seguidor de Jesús. En este tiempo, ese nivel de cristianismo no funciona, no sirve. Te va a hacer pedazos, Satanás. Y los que alguna vez fuimos hechos pedazos por Satanás, lejos de Jesús, los que alguna vez Satanás logró que nos alejáramos de Dios, podemos ver hasta cuán profundo te puede enterrar Satanás, cuánto daño puede producir en tu vida. La mujer está a punto de morir, pero la mujer dice, Señor, yo voy a confiar en tu palabra y este pan no se lo voy a dar a mi hijo. ¡Wow! ¡Qué mala madre! No, qué mala madre hubiera sido si le hubiera dado el pan a su hijo. Se lo dio al siervo de Dios. Y Dios automáticamente, directamente cumplió su palabra. Y hermanos queridos, miren, yo les voy a decir lo siguiente. Yo estoy seguro que muchos
o tal vez más de alguno, cuando lee esta historia y ve que el pan se lo entregaron al siervo de Dios, ¿ok? Y estoy seguro que muchos deben estar pensando en su interior, el pastor ya sé por dónde va a empezar a hablar de las ofrendas y de los diezmos. No, es que mira, te voy a decir algo y quiero que te lo grabes bien en tu disco duro. Tú puedes dar tus diezmos y puedes dar doble diezmo y puedes traer una ofrenda suculenta y puede ser que Dios no esté en primer lugar. Cuando te hablo de Dios en primer lugar, es una decisión integral, integral. Porque ¿de qué me sirve a mí llenarme la boca de que yo soy un diezmante regular y fiel? Soy alguien que nunca falla, pero en mi casa nunca se ora. En mi matrimonio nunca hay culto. Y mis hijos se duermen sin que yo pida la bendición sobre ellos. Pero soy un diezmante regular, un hombre que todo el tiempo he sido fiel a Dios en devolver. Sí, pero le estás devolviendo a Dios tu diezmo y le estás entregando ofrendas de gratitud. Pero lo más preciado que Dios puede querer de ti, que es tu corazón, lo tienes escondido. Porque el orgullo te gana. Entonces, el principio de Dios es: quiero estar en primer lugar. Y la mujer de Sarepta puso a Jesús en primer lugar. ¿Ok? Principio número 2. Yo voy a pedir que los que llevan anotados los principios lo puedan escribir ahí en el chat, porque hay gente que se va incorporando al sermón y yo quiero que vayan enterándose cuáles son los principios. ¿Ok? Ahora, vamos con el principio número 3. Ya llevamos 2. ¿Ok? Ya llevamos 2. Escríbanlos ahí, por favor. Escríbanlos ahí en el chat de la transmisión. Ahora, escúchame bien. Dice la palabra de Dios, capítulo número 17 y versículo número 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Principio número 3. Dios cumple sus promesas para con tu familia. Dios cumple sus promesas para con tu familia. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando Dios asegura algo, lo ejecuta. Dios cumple su palabra. Entonces, querida familia, la palabra de Dios dice: si tú me pones en primer lugar, no te va a faltar harina, no te va a faltar aceite. Te hago la pregunta: ¿le faltó harina? No. ¿Se escaseó el aceite? No. ¿Perduró por largos días y todos siguieron comiendo? Sí. ¿Y sabes qué? El espíritu de profecía dice que alrededor de esta mujer, en las cercanías de la ciudad, no estoy diciendo el vecino ni el que está al frente, pero estoy diciendo, en esa tierra la gente estaba muriendo de hambre, de hambre. Pero en esa casa, donde se puso en primer lugar a Dios, no escaseó el alimento. Porque escucha, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Entonces, hermanos queridos, miren, cuando uno prende el televisor, cuando uno lee el periódico, ve un noticiero, el desempleo va bajando, la crisis económica que golpea, y hermanos, tendríamos que ser ciegos para no reconocer que la situación es compleja. Es que el cristiano no es ciego a las realidades, pero el cristiano por fe ve por sobre las realidades. Mira, ¿cómo mira la vida alguien que no tiene a Dios en primer lugar? Estoy en medio de esta epidemia, estoy en medio de esta crisis, se están perdiendo puestos de trabajo, yo perdí mi trabajo, me echaron de mi trabajo y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con el pago del colegio de mis hijos? ¿Cómo compro comida? Estoy muerto, estoy perdido y me desespero y entro en una depresión profunda. ¿Sabes por qué? Porque yo sustenta a yo. Porque yo es el fuerte que alimenta a la familia. Porque yo siempre he salido adelante. Porque yo soy el que lo puedo todo. Y entonces, cuando algo del yo no está funcionando bien, cuando un plan del yo se cae, cuando un proyecto del Dios fracasa, entonces cuando yo fallo, todo se acabó. Porque todo se sustentaba por mí. Porque la base de mi familia soy yo. Porque la base de mi matrimonio soy yo. Porque la base de mis emociones soy yo. Entonces, cuando el yo se hace pedazos, finalmente estás acabado. Y por eso
es que hay un montón de gente que siente que en medio de la crisis que estamos viviendo, todo se acabó. Y no pueden dormir en medio de crisis de pánico y de angustia, producto de todo lo que están viviendo. Pero eso es porque tú estás sustentado en el yo. Ahora, ¿cómo vive la vida alguien que puso en primer lugar a Dios? ¿Cómo lo hace alguien que puso en primer lugar a Dios? Mira, mi plan no funcionó, pero es que mi vida no está bajo mi plan. Hágase tu voluntad, Señor. Me quedé sin trabajo. ¿Cómo no me va a producir preocupación quedarme sin trabajo? Por supuesto, pero aunque la situación es compleja, Señor, yo sé dos cosas. Número uno, en mi mesa tú vas a poner alimento. Y número dos, tú vas a abrir alguna puerta pronto para yo poder trabajar. Mientras ese momento llega, yo sigo poniéndote a ti en primer lugar. Y listo, y listo. No soy yo, es el Señor. No confiamos en caballos y en carros, confiamos en el Señor. Entonces, como mi vida no está basada en el yo, sino en Él, el que se tiene que encargar de sacarme adelante es Él, porque yo estoy preocupado de cumplirle a Él y sé que Él siempre me va a cumplir a mí. Y hermanos, este es el único momento en que voy a hablar de diezmos y ofrendas. Lo voy a mencionar solo en este momento, para que nadie después termine diciendo, trajeron al pastor Dinamarca y solo nos habló de plata y de... No. Este es el único momento que te lo voy a mencionar. Pero escúchame, alguien que no es fiel a Dios en lo que a Él le pertenece, alguien que no es fiel al Señor en su fidelidad en diezmos y ofrendas, alguien que le está robando a Dios lo que a Él le pertenece, hermano querido, con todo el amor, y puedes apagar la transmisión si quieres, y si no te gusta lo que voy a decir, pero te digo algo, no te vas a enojar con el pastor Dinamarca, te vas a enojar con el Dios de la Biblia, pero tengo que decírtelo porque te amo y quiero verte bien. Pero escúchame, cuando yo no estoy siéndole fiel a Dios, vivo en una constante angustia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en obligación de sustentarme. Y tú dirás, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo va a decir eso? La Biblia lo dice, no el pastor. La Biblia lo dice. A ver si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que ¿sobre quién? Sobre el que puso a Dios en primer lugar. Entonces cuando yo me encuentro, mira, hay veces que yo me encuentro con gente que está siendo infiel a Dios, ¿ok? Que está siendo infiel al Señor y que dicen, pero mire, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. O sea, tú me estás diciendo que Dios es capaz de romper con su justicia, de romper con su palabra y de bendecir a alguien que no está siendo fiel a Él, porque la Biblia en la que yo confío dice, yo honro a los que me honran. Entonces, nunca te olvides, y esto es lo más duro que voy a decir en este sermón, nunca te olvides, Satanás también puede producir riquezas en este reino. ¿Ok? Satanás también lo puede hacer. Mucho cuidado. La única manera que yo sepa que mi vida está siendo sustentada por el Rey del Universo es que el Rey del Universo esté en primer lugar. Esa es la única manera, la única forma que yo sepa que un ejército de ángeles, mira, ojalá yo pudiera traer a mi hijo y a mi hija. Ellos saben que cada noche cuando oramos, ellos piden, Señor, que un ejército de ángeles cuide nuestra casa. Porque así aprendí yo cuando era chiquitito y mi mamá oraba de esa manera y yo ahora lo replico. Ahora, la única certeza que yo tengo que ese ejército de ángeles va a estar aquí cuidando a mi familia es que Dios esté en primer lugar. Pero vuelvo a repetirte, no solo porque se diezma o no solo porque se ofrenda, sino porque oro, sino porque trato de comunicarme con Él, porque hay un culto, porque Dios está en primer lugar. Entonces, Dios cumple sus promesas. Y yo quiero ir terminando, y cuando yo voy terminando un sermón, yo pongo un dulce piano que me encanta. Déjenme ponerlo aquí, porque si no me alargo mucho y vamos a transformar en vigilia este sermón. Pero ustedes menciónenme si se escucha, por favor, el piano. Me escriben ahí a través del chat si se escucha el piano de fondo, ¿ok?
Querida familia, Dios cumple sus promesas. Yo estoy seguro que en este momento yo estoy predicando a más de alguno de ustedes, que estuviste por meses sin trabajo. Estuviste por meses sin sustento financiero. Pero te hago la pregunta, ¿Dios puso alimento en tu mesa? ¿Dios cumplió su promesa? ¿Dios alimentó tu familia? ¿Dios sanó las enfermedades? ¿Dios protegió tu hogar? Aún en momentos de crisis, el Señor lo hizo. Entonces, hermano, ¿por qué voy a dudar hoy? Si Dios ya lo hizo en el pasado, ¿por qué voy a dudar hoy? Si Dios ya me protegió en el pasado, ¿por qué voy a dudar hoy? Entonces, queridos hermanos, un consejo que te doy. El fracaso y la destrucción, de mi vida, ¿ok? El fracaso y la destrucción de mi vida empieza cuando mi memoria empieza a olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho en mi pasado. En ese momento, hermanos queridos, en ese momento empieza a destruirse mi vida. En ese instante empiezan a acabarse los sueños que Dios pudiera querer cumplir en mi vida. En ese instante, en ese momento. Entonces, queridos hermanos, yo quiero pedirles encarecidamente, no te olvides las cosas grandes que Dios ha hecho en tu pasado. No lo olvides, recuérdalo. Hay algunos de ustedes que médicamente a lo mejor ni siquiera deberían estar viendo este sermón. ¿Y sabes por qué estás viendo el sermón? Porque Dios cumplió su palabra. Porque Dios cumplió su promesa. Porque un día leíste en Santiago capítulo 5 que decía que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y oraste por tu hijo, y oraste por tu esposo, y oraste por tu padre, y oraste por tu madre, y oraron por ti. Y Dios te levantó. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa. Porque Dios cumplió su promesa. Principio 3. Dios cumple las promesas que hizo a tu familia. Cuando tú cumples con tu parte, cuando Dios está en primer lugar, Dios cumple sus promesas. ¿Quieres vivir en angustia? ¿Quieres vivir en la arena movediza? ¿Quieres vivir sin seguridades? No pongas a Dios en primer lugar. Y listo. Vas a vivir una vida dudosa. ¿Será que esto era de Dios? ¿Será que no era de Dios? ¿Será que es bendición de Dios? ¿Será que no será? ¿Será que sí? Hermano, no hay cosa más triste que ser un cristiano ambiguo, que ser un cristiano dudoso. No, yo tengo que creer. Dios está conmigo. Él me sustenta. Él me guarda. Él me guía. Pero pastor, usted no ve todo lo que está pasando alrededor. Yo estoy viendo todo lo que pasa alrededor. Tengo familiares que han perdido su trabajo. La situación económica de miles de familias ha cambiado, pero la promesa de Dios no ha cambiado. Y yo lo que sé es que la palabra en la que yo creo, la Biblia en la que yo creo, dice que caerán 1000, caerán 10,000, pero a mí no llegarán. Porque en esta casa, mientras Dios esté en primer lugar, el Señor va a cumplir su promesa. Y si tú quieres vivir con certeza en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de tiempos de angustia, cual nunca hubo, dice Daniel 12, en esta tierra, tú necesitas tomar una decisión. Y esa decisión es poner a Dios en primer lugar. ¿Entendido? Poner a Dios en primer lugar. No sirve este cristianismo de juego, este cristianismo medio sentimentalero, este cristianismo medio sensacionalista. No sirve. Yo necesito tomar partido por un formato de vida de los dos que hay. En uno, Dios está en primer lugar. Y en el otro, Dios no está en primer lugar. En uno, en el que Dios está en primer lugar, hay salvación, hay vida eterna, hay sustento seguro, hay gobierno de Dios sobre mi vida. En el otro, donde Dios no está en primer lugar, definitivamente vivo basado en el yo, vivo basado en mi fuerza, en mis energías, en mis capacidades, y yo soy imperfecto, soy limitado, pero tengo un Dios ilimitado en poder y Él cumple sus promesas. Y termino con el cuarto. Y el cuarto principio que quiero compartir con ustedes está registrado en el versículo 17 en adelante. Solo voy a leer el 17 y después voy a leer
el versículo número 22. Mira lo que dice, versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Murió el hijo de la viuda. Murió el hijo de la viuda. ¿Entiendes? Murió el hijo de la mujer que había puesto el pan antes que para su hijo, lo puso para el profeta. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Pero tú tratas de entender lo duro para la mente de esa mujer. Pero si Dios estaba aquí, murió mi hijo. Entonces, dice que el profeta clamó al Señor. Dice que el profeta buscó al Señor. Dice que el profeta habló con Dios y le dijo, Señor, tú eres Dios. Tú puedes traer vida nuevamente a este hogar. Y dice que se tendió sobre este niño. Y dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió, dice, y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuál es el principio número 4 que yo quiero compartir contigo? Hermano, escúchame bien, por favor. Principio número 4. Dios no solo te da lo que necesitas, Dios te da en sobreabundancia. ¿Me escuchaste bien? Dios no solo da lo que tú necesitas, Dios te da en sobreabundancia. Y voy a pedirle un favor que le pedí anoche a la gente de Cartagena, del Quisco, del litoral, porque estuve predicando este mismo sermón con ellos anoche. Hermano querido, yo no sé dónde está usted, si está en el Belloto, si está en el Retiro, si está en el Sol, si está en Quilpué, si está en Santiago, si está en Chile, si está fuera de Chile, no sé dónde ustedes están. Pero quiero pedirle un favor. En este momento, hermano, cierre los ojos. Deje de mirar la pantalla, cierre los ojos. Yo también tengo cerrados mis ojos en este momento. Cierre sus ojos, por fe. Por favor, cierre sus ojos. Ciérrelos. No sea porfiado. Cierre sus ojos. Y yo quiero pedirle, por favor, hermano querido, que usted repita. Ahí donde está, en su cama, en su casa, en su living, repita. Soy multimillonario en el Señor. Repítalo, por favor. Soy multimillonario en el Señor. Y repítalo por última vez. Soy multimillonario en el Señor. Y a lo mejor alguno de ustedes me dirá, pastor, pero usted me está diciendo eso. Y la parafina se me está acabando y no sé cómo voy a encender la estufa. Pastor, usted viene a hablar de multimillonario. Si usted conociera mi casita, no, yo te digo también, si tú conocieras, porque esta no es ni siquiera mía, la arriendo. Pero yo sé que tengo una casa hermosa que Dios está construyendo para mí, moradas celestiales. Es que yo no te estoy diciendo que tú eres rico en riquezas materiales aquí en esta tierra. Ojalá algún día puedas tener y tengas mucho para que seas de mucha bendición para otros. Pero yo te estoy hablando de que eres multimillonario en bendiciones. Bendiciones que a veces no eres capaz de reconocer. Bendiciones que a veces estás tan acostumbrado a recibir que no te das cuenta. Pero sobre todas las cosas, eres multimillonario porque lo que tú tienes y que millones no tienen, fue comprado a un precio que esta tierra no puede pagar. Solo el cielo pudo pagar tu precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo Jesús. Eres lo más valioso que existe en esta tierra. Eres multimillonario para el Señor. Multimillonario en esta tierra. Tienes salud. Tienes la mejor terapia emocional que el ser humano pueda tener. La presencia del Espíritu Santo fortaleciéndote. Hay algunos de ustedes que si no tuvieran a Dios, algunos de nosotros, si no tuviéramos a Dios, ¿hace cuánto tiempo Satanás nos habría hecho pedazos en medio de dolor, perdiendo un ser querido, perdiendo un hijo, perdiendo un matrimonio, perdiendo un plan de vida gigante? Pero Dios te recogió, Dios te tomó, Él te levantó, Él te dio fuerzas cuando nadie más podía darte fuerzas. Es esa terapia, ese cambio, esa transformación, nada en este mundo te lo podía dar. El único que te la dio fue Jehová
de los ejércitos, eres multimillonario, estás viendo este video. ¿Y sabes por qué estás viendo este video? Porque tus ojos todavía funcionan y Dios te ha obsequiado vida. Eres multimillonario porque estás escuchando. Millares de personas quisieran oír lo que tú estás oyendo en esta hora. Pero estamos tan acostumbrados a esas bendiciones. Esta mañana desayunaste una rica marraqueta, una yuya, una arepa, no sé qué comiste esta mañana, una tortilla, un taco de maíz, no sé. Pero Dios puso alimento en tu mesa. Te das cuenta que tienes una alacena, tienes una cocina donde nunca va a faltar alimento. Aunque te sea prohibido comprar y vender, Dios va a poner alimento en tu boca porque eres multimillonario en el Señor. Dios no le dio a la mujer solo lo que necesitaba. Dios ya le había dado a la mujer lo que ella necesitaba, aceite y harina. Te hago la pregunta, ¿Dios había cumplido su promesa, sí o no? Dios había cumplido su promesa, sí o no? Sí, ya había cumplido su promesa, harina y aceite, pero en su amor, en su misericordia, en su bondad, en ese Dios tan especial que nosotros tenemos, el Señor decidió darle a la mujer algo más. ¿Y qué fue lo que le dio? Lo más valioso que en ese momento ella podría recibir. Su hijo resucitado, su hijo revivido. Hermanos queridos, nosotros no tenemos un Dios que solamente nos da hasta lo que necesitamos. Nosotros tenemos un Dios que nos da en sobreabundancia. Familia linda de Belloto Sur, queridos hermanos que están aquí, mi deseo, mi oración en esta mañana es que tú recuerdes estos 4 principios. Estos 4 principios. Número uno, Dios sabe cuándo llegar a tu familia. Dios sabe cuándo entrar a tu familia. Dios sabe cuándo llenar a tu vida, cuándo llegar a tu corazón. Número 2, Dios exige el primer lugar. Dios merece el primer lugar. El primer lugar en mi familia, el primer lugar en mi matrimonio, el primer lugar en mi soltería, el primer lugar en mi noviazgo, el primer lugar en mi trabajo, el primer lugar en mis riquezas financieras, el primer lugar en el cuidado de mi cuerpo, el primer lugar en mis talentos, el primer lugar en mis dones. El primer lugar se lo merece Dios. 3, Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Y aunque en este mundo puedan existir millares y tal vez mayoritariamente traten de convencerte que eres un loco religioso que sigue creyendo en esos cuentos, la realidad es que aquel que ha probado en profundidad el amor de Dios ve cuán diferente es su vida. Te cambia, te transforma, te renueva. ¿Cuántas historias maravillosas de transformaciones completas he podido ver? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente en una cárcel que empezó una vida nueva porque se encontró con Cristo? ¿Cuánta gente hundida en la depresión con pensamientos suicidas en medio de las peores crisis? Y Cristo llega, se abre la puerta del corazón y Dios transforma y cambia, porque Dios cumple sus promesas. Y número 4, Dios no solo da lo que necesitas, Dios te da en sobreabundancia. Eres madre de lindos hijos que te aman, que te cuidan. ¿Cómo no luchar por una familia? ¿Cómo no luchar por un buen matrimonio? ¿Cómo no luchar por una linda hija? ¿Cómo no luchar por la salvación de mis padres? Pero si para ti tu familia es una prioridad, pon a Dios en primer lugar. El Señor te ama. Y mi deseo, mi oración en esta hora es que tú puedas por fe poner al Señor en primer lugar. Si en esta hora yo estoy predicando para alguien que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, tienes prejuicios con la religión, piensas que todo esto es un cuento de dioses imaginarios y de gente, yo te digo algo, no rechaces algo que no has probado. Si lo necesitas en este momento, acércate a Jesús, encuéntrate con Él, búscalo a Él, acéptalo como Salvador. Si era mentira, si no existía, te vas a dar cuenta de inmediato porque nada va a cambiar. Querido hermano,
son miles, son millones las personas que han podido comprobar que tenemos un Dios de verdad, un Dios que guarda, un Dios que sustenta y un Dios que ama a sus hijos. Me acerco aquí a la cámara para terminar diciendo, Dios te ama. Donde quiera que tú estés, Dios te ama. Te conoce como nadie más te conoce en este mundo. Sabe de ti lo que nadie más sabe de tu vida. Sabe de tu familia lo que tú puedes esconder del pastor, de la iglesia, de tus compañeros de trabajo, de tu vecino. Sabe lo que sientes, sabe lo que vives, sabe lo que te está pasando, sabe lo que te está ocurriendo. Por eso quiero decirte el día de hoy, busca al Señor, entrégate a Él, confía en Él. Aunque esta epidemia no sé cuánto le quedará y a esta crisis cuánto seguirá y cuánto tratará de seguir ahogándonos el enemigo, más grande es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Más grande es el Dios de tu salvación. Hoy Dios te trajo hasta este video para decirte una vez más, te amo, hijo. Te amo, hijo. No te amo porque seas perfecta, no te amo porque seas perfecto. Te amo porque te creé para que seas feliz. Y me duele verte llorando. Y me duele verte sufriendo. Y no quiero verte así. No te puedo obligar a que me ames, dice Dios. No te puedo obligar a que creas en mí. Pero no me impidas buscarte una vez más para decirte que tengo planes maravillosos para tu vida. Que quiero darte vida eterna. Que entregué a mi único hijo en la cruz para que tú seas salvo. Ese Dios de amor te pide una oportunidad, una sola. Y yo espero que tú se la puedas conceder. Por eso quiero orar por ti. Quiero orar por Leila, quiero orar por Luis, quiero orar por Gabriela. Estoy viendo aquí quienes más están conectados, por Miriam. Quiero orar por ti. Y quiero orar por mis hermanos de Belloto Sur. Y quiero decirles, hermanos, no importa donde ustedes estén, Dios quiere estar a cargo de tu familia. Ponlo en primer lugar. Bendito Padre Celestial, estamos en días difíciles, estamos en momentos difíciles y estamos en circunstancias en que lo único que nos puede afirmar y lo único que nos puede dar certeza es saber que tú estás al control de nuestra vida. Pero para que tú estés al control de nuestra vida necesitamos ponerte en primer lugar. Por eso, Padre Celestial, yo quiero pedir que tú puedas venir en bendición al corazón de cada persona que en este momento te esté diciendo, Señor, te necesito. Estoy dispuesto a obrar los cambios que mi vida necesita. Estoy dispuesto a conocerte, estoy dispuesto a amarte, pero te necesito en este momento. Padre Santo, si hay alguien que llegó a esta transmisión angustiado, aproblemado, por favor, hazle saber que tú quieres sustentarlo, que tú quieres guardarlo, que tú quieres guiarlo. Protégele, Señor. Haz de esa persona alguien especial, diferente, que el mundo sepa de tu poder por lo que tú haces a través de él, a través de él. Bendice a mis hermanos de Belloto Sur y a todos los que se unieron a esta transmisión, Señor. Acompáñanos. Y aunque la tormenta y la crisis parezca gigante, ayúdanos a recordar siempre, tú eres más grande que esta crisis. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes. Yo sé que ahora va a entrar aquí alguien para la despedida, ¿verdad? Ahí está mi hermana Doris, ¿verdad, Doris? Sí. Muy bien. Hermano. Ahí está mi hermana Doris. Y yo quiero agradecer a mis hermanos de Belloto Sur, darles un fuerte abrazo, recordarles que los esperamos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook o en YouTube, donde sea. Ustedes solo buscan Pastor Andrés Dinamarca y siempre vamos a estarles esperando ahí. Así que, hermana Doris, usted termina con el programa en esta hora. Así es, pastor. Gracias, pastor. Que esté muy bien. Le damos las gracias al pastor Dinamarca por este hermoso mensaje, que esperemos que podamos tenerlo en práctica, recordar que siempre va a ser Dios en primer lugar para que nosotros podamos estar bien. Ahora los invitamos a cantar el himno 181 para terminar con este culto.
Hermano, tuve que terminarla porque la presentadora se le terminó la carga del celular. ¿Aló? Adelante. ¿Me escuchan? Adelante, no hay problema. Tuve que Sí, terminarla así porque no sabía que estaban conectados, no lo podía visualizar, entonces cualquier cosa mejor terminé después del himno, porque está bien. No, y yo había apagado la cámara y después dije, ¿no será que me toca orar al terminar? Dije yo. sí, teníamos pensado eso, pero al hermano Dori le dije, hermano Dori, antes de No usted hay ora, problema. pero como se No le hay acabó la problema. carga del celular. Ya, Carito, no hay problema. Un abrazo, un feliz sábado. Gracias, pastor, se pasó. Cuídese. Hermana Chao, Juanita chao. también, que estén bien, gracias, chao, chao. Listo. Chao.